Jóvenes y señoritas, voy a explicarles sobre el tema estructura de textos narrativos, historieta y biografía. Veamos qué son los textos narrativos. Son relatos en donde se cuenta una historia real o ficticia que ocurre en un lugar y tiempo concreto. En el relato podrán tener participación diversos personajes. Cuando hablamos de los textos narrativos, estamos refiriéndonos de las historias que son contadas por personajes importantes. A eso se le llama textos narrativos. Vamos a ver la historieta. Es una gráfica o cómic que consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones. En la historieta se puede utilizar imágenes, texto, para que así puede ser contada la historia por la persona. Los elementos de este texto son viñeta, dibujos y globos. En la viñeta es ahí donde hay que colocar los personajes que representan un momento de la historia. Y en los dibujos es el ambiente en donde se desarrolla la historia colocando a los personajes. Y los globos es en donde se coloca lo que es el texto de la historia. Bien, a eso se refiere la historieta. Vamos a ver ahora la estructura que tiene una historieta. Acá tenemos comienzo o introducción. Se presentan los personajes, el lugar y el principio de la acción. Cuando hablamos de la introducción, si queremos realizar nuestra historieta, tenemos que colocarle una introducción en donde tenemos que empezar a explicar de qué es lo que queremos hablar. Desarrollo o nudo, donde se inicia otros sucesos. O sea que aquí es en donde se habla de lo que ocurre al personaje principal, se conoce el problema al cual se enfrenta y la forma de resolverlo. Bien, ahora vamos a ver el desenlace o final. Es el momento donde se resuelve el conflicto. Aquí se tiene que dar fin de contar la historia. Vamos a ver un ejemplo de la historieta. Mira, esto es el mundo, ¿ves? ¿Sabes por qué es lindo este mundo? ¿Eh? Porque es una maqueta. El original es un desastre. Bien, si vemos acá, vemos el personaje, el texto, o sea que es la historia, como también el espacio donde está el texto. A eso se le llama una historieta. O sea que cuando hablamos de historieta, tenemos que saber que al momento de elaborar uno, tenemos que utilizar textos, viñetas, personaje, para que así podamos verla como una historieta. Vamos a pasar a ver el otro que tenemos, es la biografía. Se le llama biografía al escrito que contiene los sucesos de la vida de una persona desde el nacimiento, en donde se resaltan los momentos más importantes y hasta convertirse en una figura de interés público. La biografía es la historia de una persona en donde se tiene que colocar la fecha de su nacimiento, los logros que ha obtenido durante la vida, como también nombres de sus padres y otras cosas más. A eso se le llama biografía, donde se cuenta la historia de personajes que han hecho cosas importantes en una sociedad. Vamos a ver ahora aspectos con los que debe contar la biografía.
lugar y fecha de nacimiento, es lo que acabo de mencionar, lugar donde realizó sus estudios, en qué trabajó, a qué se dedicó, hechos relevantes, año y lugar en que murió, si es que ya está muerto. Todo lo que vemos en este espacio es lo que debe de llevar una biografía al momento de redactar. Las biografías de los personajes lo podemos conseguir en internet investigando. Por ejemplo, si ustedes quieren saber sobre la vida de un personaje, lo pueden buscar y ahí van a encontrar su fecha de nacimiento y todo lo que aparece acá. Vamos a ver la estructura de la biografía. Estructura, introducción, presentación del personaje. En esta parte es igual que la historieta que acabamos de ver, se tiene que presentar el personaje, desarrollo, narración de los sucesos. En esta parte hay que colocar el desarrollo, o sea que lo que se quiere dar a conocer. Conclusión, donde el autor hace una valoración sobre el personaje, su legado. De lo más importante que se habló en el desarrollo se va a colocar en conclusión para que así se pueda entender como conclusión. Esta es la estructura que debe tener la biografía. Vamos a ver un ejemplo de la biografía. Ejemplo, biografía de Gabriel García. Fue un escritor, novelista, cuentista, editor y periodista. Premio Nobel de Literatura en el año de 1982 y uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracata, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Este ejemplo que vemos acá tiene la fecha de nacimiento del personaje, como también los logros que ha obtenido. Si queremos investigar más sobre la biografía, podemos buscar en internet sobre la biografía de personajes guatemaltecos como Roberta Menchú, entre otros. También ustedes pueden redactar su biografía colocando ahí su fecha de nacimiento, todo lo que han realizado. Ustedes pueden realizar también eso, como también la historieta, colocando imágenes y también la historia. Bien, este es el tema que vimos hoy con ustedes. Considero que es muy importante que ustedes sepan de cada uno para tener idea y poder realizar poniendo en práctica lo que comprendieron. Me dio gusto saludarlos, espero que hayan comprendido la explicación y solamente